La Gruta del Mago. Chimpum pan, tortillas, papas. El deseo de la vida eterna o de permanecer siempre joven ha atormentado a la humanidad desde el momento en que se descubrió que es mortal. ¿Por qué tenemos que morir? ¿No hay una manera de vivir más o para siempre? A lo largo de la historia muchos hombres y mujeres lo han intentado y la pregunta clave es, ¿alguien lo ha logrado? En culturas primitivas se creía que la sangre de animales era portadora de sus cualidades. Por eso al beberla se transfería al hombre. Siguiendo ese orden de ideas, beber la sangre o comerse a un hombre equivaldría a absorber su energía vital, que añadiría a la propia para prolongar la vida. De ahí nace el mito de los vampiros sedientos de sangre para permitirles vivir eternamente. Con el progreso de la civilización, esta práctica evolucionó. Al conocerse la función del hígado como órgano purificador de la sangre, parecía obvio que era este el órgano el que regeneraba la vida del individuo. Así encontramos este órgano como protagonista de la mayoría de los menúes caníbales y de las recetas para prolongar la vida. La condesa Isabel Báthory, de la nobleza romana, tenía su propio método para vivir eternamente, y este consistía en bañarse en la sangre de los campesinos que contrataba como sirvientes. Cuando ya no encontraba voluntarios, los secuestraba. Como en una novela de terror, esta macabra práctica terminó cuando su primo, el conde Ciorci Tarso, al mando del destacamento de soldados, prende a la condesa en su castillo de Chiétes, la noche del 30 de diciembre de 1610. Al entrar al gran salón, descubre horrorizado el cadáver de una muchacha ensangrentada, a otra, aún viva con un cuerpo lleno de miles de punciones, y a una tercera ya moribunda con huellas de haber sufrido terribles torturas. Bajo el castillo y en sus alrededores se desenterraron cientos de cadáveres. Pero no todas las historias en la búsqueda de la inmortalidad son tan cruentas. El alimento también ha sido considerado como sinónimo de vida. Se pensaba que con el último aliento se expulsaba el alma. Por eso, en la época romana, y según cuenta una inscripción en cortes de mármol, Claudio Epímenes aseguraba haber prolongado su vida hasta 115 años gracias a aspirar de forma continua el aliento de jovencitas. Cuanto más pasaba el tiempo, el hombre se ha dado cuenta que los métodos que había probado eran inútiles y que ninguno permitía prolongar la vida. Así, cada vez los sistemas eran más pintorescos y extravagantes. Le tocó el turno a los extraños elixires con componentes exóticos y difíciles de conseguir, tales como cuernos de unicornio o mandrágora. Como consecuencia de su ineficacia, siguieron los procesos más escabrosos. El conde Cogliostro, noble nacido en Palermo en 1843, tenía una técnica infalible para regenerar el cuerpo y poder vivir más. La técnica intentaba reproducir el proceso sufrido por los gusanos que se envolvían en sus capullos de seda y renacían como mariposas. Por eso, su método consistía en desnudarse y tumbarse en una cama, envolver en una manta al individuo y dejarlo reposar durante un mes alimentándolo solo con caldo de pollo. Cogliostro aseguraba que pasaban unos días y el individuo empezaba a perder el pelo y a caérsele los dientes hasta llegar a un estado de debilidad extremo, a partir del que se empezaría un proceso regenerativo que devolvería al infeliz sus dientes y pelo
junto con la juventud. La ciencia corroboró la primera parte del experimento. La acción del escorbuto y la falta de ingestión de vitamina C harían que el individuo perdiera rápidamente el pelo y los dientes. Sin embargo, el resto del experimento no llegaría nunca a un buen fin, y nadie volvió a proponer tal barbaridad. Otros métodos también quisieron imitar a la naturaleza, intentando partir de cero para nacer de nuevo. Cuenta la historia de que en Toledo, allá por el año de 1434, vivía don Enrique de Villena, escritor y nigromante, que sintiendo cerca la hora de su muerte, llamó a su criado negro en el que confiaba plenamente y le dio las siguientes instrucciones. Cuando yo muera, descuartiza mi cuerpo minuciosamente y mete los restos en una cuba que prepararás según mis instrucciones. Esconderás la cuba preparada entre un montón de estiércol que dará calor a la preparación. Para que nadie note mi ausencia, usarás mi sombrero durante los 9 meses que durará el proceso de mi resurgimiento. Y así fue. El criado se pasó por Toledo con el sombrero durante meses y todos creían ver al amo. Pero cierto día se encontró de bruces con una procesión del viático a la que no pudo esquivar. Y mientras pasaba el sacerdote con los santos óleos, todos se iban descubriendo, menos el criado. Pero un vecino indignado por la irreverencia le quitó el sombrero y entonces todos vieron de nuevo al criado negro. Fue conducido ante el Santo Oficio acusado de brujería y de matar a su señor, ante lo que no tuvo más que confesar lo ocurrido y conducir a la Santa Hermandad hasta el estercolero en el que se escondía la cuba. Estos, convencidos de que ahí obraba más que el diablo que Dios, rompieron la cuba y se derramó sobre el suelo un líquido viscoso en el cual flotaba lo que parecía un feto de pocos meses. Si bien es cierto que en la Edad Media se vendían elixires milagrosos de manera abundante por todos los rincones de Europa, también es la época en la que la alquimia florece para transformarse más tarde en química. La alquimia tuvo 2 metas principales: la piedra filosofal con la que se podrían convertir los metales en oro y la búsqueda del elixir de la vida. Por el siglo XVI y XVII eran comunes las historias de rejuvenecimientos súbitos entre los alquimistas y las prolongaciones antinaturales de sus vidas. Todo gracias al llamado oro potable o elixir de la larga vida, que sería la disolución de la piedra filosofal en agua destilada, capaz de eliminar de manera selectiva el agua pesada de los tejidos, haciendo que estos no envejecieran. Consumiendo una gota del elixir cada 6 meses, se le provocaría la eliminación de todas las toxinas del cuerpo. Luego se caerían las uñas, dientes y cabello, que más tarde se recuperarían como nuevos. Al cabo del tiempo, se iría perdiendo la necesidad de comer y la de evacuar. Esa sería la causa de que se supiera la fecha de nacimiento de muchos alquimistas, pero no la de su muerte. El alquimista más conocido fue el célebre Saint Germain, que empezó sus andanzas por este mundo en el siglo XVIII. Voltaire escribía sobre él a Federico II de Prusia, que era un hombre que nunca muere y que conoce todas las cosas. Su primera aparición histórica data de 1843 en Londres,
donde empezaron a correr rumores de que era mucho más viejo de lo que aparentaba. Como era conde, se codeaba con la nobleza y hablaba de hechos históricos de siglos pasados con tal claridad de datos y detalles que parecía haber sido testigo ocular. De hecho, decía haber conocido a Julio César y a Poncio Pilatus. Se cuentan diversas anécdotas suyas, y los que conocieron al conde notaron que nunca parecía cansado, que jamás se le veía comer ni beber a pesar de los innumerables banquetes a los que asistió, y nunca se interesó sexualmente por las mujeres. La fecha oficial de su muerte es en 1784, pero muchos dicen no tener pruebas de su fallecimiento. A partir de esa fecha, se asegura haberle visto en distintos lugares y épocas. En 1785 en Rusia, 1792 en París, 1867 en la reunión de la Gran Logia de Milán, y así sucesivamente en diversos lugares y fechas hasta bien entrado el siglo XX. Con la llegada de la ciencia, se empezó a buscar una solución más modesta que vivir para siempre, y era la de retrasar la muerte o aparentar la juventud. Fue así como nacieron los cosméticos y el progreso de la medicina moderna. Es cierto que la esperanza de vida actual es la más alta de la historia, y si para la antigua Grecia un hombre de 40 años ya era un viejo, ahora podemos esperar a vivir hasta los 90 años. Durante mucho tiempo se ha dicho, antes de morir, todo humano debe de hacer 3 cosas: plantar un árbol, escribir un libro o criar a un buen hijo. Ciertamente estas 3 actividades dejarían constancia de nuestra existencia en otros seres, ayudando a la naturaleza y ayudando al progreso de la gente que leyera nuestras palabras, o ayudando a la preservación de la humanidad con nueva sangre, sangre sana en todos los aspectos. Se habla de clonación, regeneración de órganos, y los más osados hablan de la perpetuación de la existencia a través de la robótica. Si estas posibilidades fueran reales, ¿cuál podría ser el razonamiento lógico de una máquina? Un androide resumiría la existencia propia y de un ser humano de la siguiente forma. Soy más veloz que tú. Soy más fuerte que tú, y ciertamente viviré mucho más tiempo que tú. Si piensas que soy el futuro, estás equivocado. Si tuviera un deseo, desearía ser humano para saber qué es sentir, desear, desesperar, asombrarse, amar. Yo puedo alcanzar la inmortalidad si no dejo de funcionar. Tú puedes alcanzarla simplemente haciendo algo glorioso. La búsqueda de la inmortalidad, el miedo a la muerte. Para la Orden de Asimov, Óscar Cerón. Esto fue un relajo cómico mágico musical.